Hola, mi nombre es José Manuel Pérez Trujillo y soy el profesor del módulo de eficiencia energética en instalaciones. A continuación voy a explicar un poco el enunciado de la primera tarea de la primera unidad, ya que siempre es la un poco más compleja, la más liosa. No es que sea demasiado complicada, sino que sí que es verdad que se piden bastantes cosas a ser un ejemplo real y práctico de una instalación. En ella lo que hacemos es que suponemos que disponemos de una aula de 52 metros cuadrados con los emisores que vemos en la fotografía. O sea, tú llegas allí y el cliente te dice, bueno, pues que tiene estos emisores. Él no sabe ni cómo se llaman ni nada de eso. Por eso no lo doy yo la solución. Es relativamente fácil a la hora de encontrarlos, pero bueno, tenemos que ver con el tamaño y los elementos que tienen, pues ver cuánta potencia emiten. ¿De acuerdo? Entonces, esos emisores son alimentados por 20 metros, por una tubería de 20 metros de ida y 20 metros de retorno. La tubería está desnuda, por tanto tiene más pérdida de energía, mide 1,5 pulgadas y discurre por unos sótanos sin calefactar, a una temperatura más o menos de 17 grados Celsius. Entonces, toda esa pérdida que tengas en esa tubería, pues van a ser pérdidas que va a tener la instalación. ¿Cuántas más? Cuanto más temperatura impulsemos la instalación, la tubería de la instalación. Entonces, lo primero que se pide es dibujar el esquema con AutoCAD. Eso no voy a entrar en ese detalle. Y lo siguiente que voy a explicar es calcular, lo que nos pide es calcular la potencia máxima de diseño, sabiendo que se realizó en los años 90 y para una temperatura ambiente de 21. ¿Por qué esto de los años 90? Bueno, pues si nos vamos a los apuntes, a la primera parte del tema, que es su sistema de emisión, aquí vemos la variación de la emisión calorífica de los radiadores y paneles en función de las temperaturas. Hay una cosa que se define que es la diferencia entre la temperatura media del fluido del radiador y la temperatura ambiente. Eso se denomina salto térmico. Entonces, a lo que vamos. En los años 80 había una norma UNE que nos decía que el salto térmico era de 60 grados Celsius. O sea, en aquellos años se utilizaban calefacciones, bueno, pues había de leña o de carbón y tal, y entonces se impulsaba con mucha temperatura. Y nos estaba dando un salto térmico de 60. ¿Eso qué quiere decir? Que si queríamos diseñar para una temperatura ambiente 21, la temperatura media del radiador es 21 más 60, por tanto 81. Eso es la temperatura media del radiador, pero la temperatura con la que impulsamos, la temperatura de entrada, será la temperatura media más la mitad del salto térmico, como el enunciado nos dice que tenemos un salto térmico de 10, por tanto estaríamos en 81 más la mitad de 10, que son 5, estaríamos impulsando a 85. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, eso sería en los años 60, en los años 80, perdón. Aplicando esta fórmula, tenemos que ver el exponente y tenemos que ver, por ejemplo, esta fórmula es para un salto térmico estándar de 50. Aquí meteríamos el que tuviéramos. ¿De dónde sacamos el exponente y estos datos y la emisión calorífica de esos radiadores? Pues viendo el tipo de radiador que es. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, miramos la foto, si tenemos los radiadores de verdad, los miramos y vemos qué tipo de radiador es. Por ejemplo, vamos aquí a ver ejemplos que vemos aquí y vemos que puede ser este de aquí. Es que tiene toda esa pinta, ser este de aquí. ¿De acuerdo? Este es un radiador de aluminio muy típico y bueno, de hecho lo que he hecho ha sido poneros aquí ya las características. ¿De acuerdo? Pero si no tuviéramos, pues iríamos a la página de un fabricante y veríamos los valores característicos de estos o de cualquier otro radiador. No se ve muy claro aquí, pero lo enseño mejor, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que tenemos que ver es que es de Dual, modelo Dual y el tamaño. Entonces tenemos que ver, el nuestro mide 1,57. Pues si mide unos 57 centímetros, nuestro es Dual 60. ¿De acuerdo? Entonces estaríamos en Dual 60. Si tuviéramos la realidad, comprobaríamos con alguna medida más, pero vamos a medir 571 milímetros.
ver que mide 57 centímetros aproximadamente, es el UA60. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ver la emisión calorífica, ¿vale? Tenemos que ver que hay dos tipos, el frontal abertura y el frontal plano. Bueno, en este caso es frontal abertura. No se ve muy bien, pero bueno, ahí está abierto, ¿de acuerdo? Se ve que hace así y esta es la parte de la abertura. Por tanto, estaríamos en este. Y vemos la emisión calorífica. La emisión calorífica para la norma de los años 60 a 60 grados es que emiten, en este caso, 171,7 vatios por cada elemento. Por tanto, ya sabríamos la potencia que emite un elemento para ese diseño de los años 90. Contando los elementos que tenemos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por tanto, estaría emitiendo, en ese caso, por 10, pues 1717 vatios. Eso a la máxima potencia. La máxima potencia es cuando tuviéramos un salto térmico de 60. ¿De acuerdo? Bueno, hay que ver cuántos elementos tenemos en total en la instalación y en función de eso vemos la potencia que se estaría dando en la máxima potencia en los años 90. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso estaríamos en los meses, por ejemplo, en el mes de enero. Y aquí tendríamos la temperatura de impulsión, que ya la acabamos de calcular. Y tendríamos la potencia máxima que tendríamos, ¿de acuerdo? Y bueno, en este caso yo he puesto que vamos a funcionar 7 horas al día, por lo que sea. ¿Vale? Entonces, ya lo tendríamos ahí. ¿Vale? Ahora, si yo quiero calcular a qué temperatura se debería impulsar cuando tengamos al 90%, pues lo que hago es que calculo el 90% de esa potencia inicial que tendría y lo que hago es con el exponente, que lo tenemos aquí, que es 1,35, lo meto en esta ecuación, saco la potencia que quiero, que es la potencia al 90% de la que me daba antes, y saco el salto térmico. Y me da otro salto térmico. Con ese otro salto térmico, pues veré a qué temperatura de impulsión debo estar impulsando para que dé el 90. Lo mismo con el 60, lo mismo con el 90 y lo mismo con el 70. ¿Vale? Con todas esas temperaturas de impulsión, ya sé a qué temperatura va la tubería de impulsión y por tanto, con los metros de tubería de impulsión que tengo y la característica de la tubería, me voy al programa de... Bueno, eso está puesto en el enunciado. Al programa de cálculo de pérdida de calor por tubería y saco los vatios o kilovatios hora que van a tener de pérdida por la tubería de impulsión. Y luego, como va a ser 10 grados menos la de retorno, saco las pérdidas que tiene la tubería de retorno. Eso para cada una de las situaciones, para 100%, para el 90%, para el 60%, para el 90% que se repite y para el 70%. ¿Eso en qué influye? En la temperatura de impulsión. Y por tanto, luego, a través del programa de cálculo de pérdida de tuberías, la potencia de las pérdidas. ¿De acuerdo? Y luego ya multiplicado por el tiempo, ya está. Y aquí pondría la energía útil, que es la que me está emitiendo el radiador. La que me emite el radiador al día, la que perdemos al día y puedo sacar un rendimiento. ¿De acuerdo? Eso es el primer paso. Ahora dice que qué pasa, que vamos a reformar la instalación y vamos a cambiar la caldera. Y en la caldera cambia, porque la normativa cambia, como es en 2023, perdona, entra la normativa nueva. ¿Qué nos dice la normativa? Bueno, pues en 2023, o sea, a partir de 2021, nos dice que la temperatura de entrada máxima es 60. O sea, no nos define, las otras normativas, los otros saltos intermedios, nos iban definiendo los saltos de temperatura. Ahora no nos definen los saltos de temperatura, sino que definen la máxima temperatura que quieren que tenga la tubería. Por tanto, la tubería va a tener como máximo 60. Recordad que con el diseño inicial que teníamos, esa tubería estaba impulsando a
en nuestro caso a 86, si no me equivoco. Pues va a bajar hasta 60, van a bajar muchísimos grados. ¿Qué es lo que quiero precisamente que veáis en este ejercicio? Porque la normativa nos va a limitar que impulsemos como máximo a 60 para que el retorno sea una temperatura más baja. ¿Y qué busca con eso? Que la caldera, que será de condensación, condense. ¿Pero eso en qué nos afecta? Si bajamos la temperatura de impulsión, vamos a bajar la temperatura media y por tanto vamos a bajar el salto térmico. Al bajar el salto térmico, ¿qué nos va a pasar con la potencia que emite cada emisor? Pues que va a bajar. Y entonces vamos a notar que hace frío. Nosotros debemos seguir emitiendo la misma potencia si no hemos cambiado los aislamientos del edificio. Por tanto, vamos a tener la misma carga térmica, tenemos que seguir emitiendo la misma potencia. ¿Cómo consigo emitir la misma potencia? Eso es lo que os quiero tratar de hacer ver con esto. Vamos a ver que la potencia va a haber bajado. Si la hago una temperatura de impulsión diferente, le aplico la fórmula, la potencia va a haber bajado. Entonces, la potencia por cada elemento va a haber bajado. ¿Cómo puedo mantener la misma potencia que necesitaba inicialmente para las peores condiciones? Bueno, pues cojo esa misma potencia y la tengo que conseguir añadiéndole más elementos. O sea, venir a la instalación, coger, abrir por aquí el radiador y añadirle los elementos que me vayan a pedir para que sigan emitiendo la misma potencia que en los años 90. Si no he cambiado el aislamiento, la carga térmica tiene que seguir siendo la misma y por tanto tengo que emitir la misma potencia pero a una temperatura más baja. Para ello debo de ampliar los radiadores. ¿Con eso qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Os pido que volváis a calcular el apartado 3 y el 4 bajo las nuevas circunstancias. ¿Qué ocurre? Que si bajan las temperaturas de impulsión, van a bajar las pérdidas y por tanto van a aumentar el rendimiento de la extracción, que es precisamente lo que quiero ver. Que hay que conseguir que al bajar la temperatura de impulsión van a bajar las potencias de pérdidas. Y luego quiero que volváis a hacerlo si además de todo eso metemos aislamiento. Metemos el aislamiento que nos pide el RITE, eso donde lo tenemos. El procedimiento simplificado en esta parte, en su sistema de distribución. Tenemos tubería, aislamiento, procedimiento simplificado. Y básicamente simplemente aplicar una de estas tablas, ¿de acuerdo? Y meterle un aislamiento que viene. Y recalcular con el nuevo aislamiento. Entonces quiero que veáis en 3 pasos, o sea, lo que teníamos con la instalación en los años 90, qué es lo que ocurre si cambio la instalación y mi caldera pasa a ser de condensación y vamos a reformar la instalación, le aplicamos las nuevas condiciones del RITE y pasamos a ser de 60. Y luego otro paso más es meterle aislamiento, ¿de acuerdo? Eso es lo que os pido, es varias veces las mismas cosas. Os recomiendo que todo esto lo hagáis en una hoja de Excel, metáis las fórmulas de los radiadores y simplemente vayáis cambiando los valores, ¿de acuerdo? Esa es la parte más liosa que puede tener, ¿de acuerdo? Y luego ya esto es, digamos, enfocar un poco todo lo que está visto un poco en teoría en el tema de este de aquí, en el tema de sistemas de distribución, ¿de acuerdo? Es el equilibrado hidráulico, y todo eso, ¿de acuerdo? Y bueno, todo lo que me lo presentéis como un trabajo. Venga, no os desaniméis, que el trabajo este es un poco amplio, pero yo creo que es algo interesante porque es algo real y eso es lo que os trato de pedir, para que veáis algo real que os podéis encontrar en la calle. Venga, un saludo y mucho ánimo. Cualquier duda me vais preguntando en el foro.